La final del torneo de novatos tiene acontecimientos que a nivel narrativo alimentan muchísimo una pelea que vienen dándonos pistas de que sucedería desde antes de que el mismo torneo iniciara. Si bien, en aquel momento ese encuentro significaba para nuestro protagonista la demostración de lo que se puede encontrar en el mundo profesional y lo distinto que es a la concepción que él tenía del boxeo. La realidad es que la derrota de Miyata a manos de Mashiba le da otro significado a lo que en un inicio nos plantean. Pues a pesar de que Ippo parecía entender el salto que significaba hacer un boxeador profesional, nunca esperó que eso afectara a alguno de sus cercanos, porque dentro de todo, a nivel mental, parecía ser él el menos preparado. Sin embargo, la brutalidad de Mashiba y su obsesión con la victoria le mostró a Ippo un lado de su amado boxeo del que aún no era consciente. Y lo peor de esto es que ni siquiera lo sintió en carne propia, porque de esa forma, al menos hubiera podido hacer algo. Ahora, hay algo que es bastante cierto. Detrás de esa obsesión enfermiza que tiene Mashiba por la victoria, se esconde un cúmulo de traumas y remordimientos que es solo capaz de saciar con esa gloria. No me malentiendan. Mashiba es despiadado a más no poder, pero no es un tipo que es malo porque sí. Más allá de esa faceta de boxeador cruel, hay una persona completamente atormentada por un evento sumamente desafortunado, que a partir de este, todo fue a peor. Esta versión la conocemos a través de Kumi, su hermana, pero al mismo tiempo es el interés amoroso de Ippo. Este combate es tan emocionante porque de cierta forma es un proceso catártico para ambos boxeadores, por razones muy distintas, pero que terminan relacionándose muy de cerca. Por ello, hoy en el canal hablaremos sobre el combate entre Ryo Mashiba e Ippo Makanaochi por el título del Rey Novato, así que vamos a empezar. Para conectar todo lo que significa esta pelea, tenemos que empezar con la resolución del Mashiba vs Miyata, porque durante todo el combate pudimos apreciar en Ippo una frustración enorme por lo que él consideraba una injusticia, pues Mashiba había lesionado de forma voluntaria a su oponente, pero lo interesante aquí es que a pesar de que todos le dejaron claro que esto es parte del deporte, Makanaochi no compartía esa visión del boxeo. Él creía que todos los boxeadores tenían que ser honorables y respetar ese deporte que tanto aman y tanto les da. Si a eso le sumamos que su principal motivación era su revancha contra Miyata, Ippo está frustrado, está lleno de rabia porque no acepta el resultado, y sobre todo no acepta a su siguiente rival. Estas emociones son algo completamente nuevo para él, y por ello no es capaz de canalizarlo de forma correcta, como se nos muestra en esa escena en la que golpea el costal hasta que sus puños están completamente ensangrentados, y solo de esa forma había conseguido sacar su frustración por la derrota de Miyata. Esto era algo que ya le preocupaba a Takamura, porque temía que Ippo, ahora que ha perdido ese objetivo, comenzara a divagar de lo que ya había conseguido. A pesar de la rabia que le había provocado la forma de pelear de Mashiba, tenía que seguir adelante. Sin embargo, el lado positivo de su lesión en los puños es que pudo enfocarse en lo más importante en este momento, su estado mental. Ippo no estaba pensando como boxeador, él solamente quería destrozar a golpes a Mashiba. Afortunadamente, aquí es donde vuelve a aparecer Kamogawa para centrar a su boxeador, porque no dejaría que Ippo peleara en base a sus emociones. Todo este entrenamiento que parece servir solo para mejorar su capacidad física, la realidad es que también le servía para canalizar toda esa rabia que tenía hacia Mashiba, pues en un combate de boxeo no le serviría usar sus emociones, pero gracias a su entrenador consigue enfocarse en la final. Ippo vuelve a tener ese deseo de ganar, y todas las dudas y cuestionamientos que tenía en su cabeza se habían disipado. Pero cuando Ippo se entera de que la chica que le gusta es hermana de ese tipo que dejó inconsciente a su amigo, vuelve a tener ese conflicto. Y mucho más cuando la chica defiende a su hermano, ya que todos lo consideraban un monstruo. Este momento, que a primera vista parece estar enfocado en que a Ippo le gusta Kumi y por eso le genera conflicto, la realidad es que le hace recordar la pelea, y al mismo tiempo se cuestiona las últimas palabras que le dijo la chica, porque Kumi sufre por la percepción que todos tienen de su hermano, y en realidad es la misma opinión que se genera en el espectador por todo lo que conocemos de Ryo Mashiba. Por eso es necesario que nos muestren la historia de los hermanos, porque esos chicos quedaron huérfanos, sus padres se vieron involucrados en un accidente de coche, por ende, desde ese preciso momento, ellos estaban solos en el mundo, lo único que tenían a su alrededor eran ellos mismos como hermanos, y Ryo, al ser el mayor, comenzó a hacerse cargo de todo, pero al final del día era como si todo el mundo los rechazara. El chico tenía problemas en todos y cada uno de los trabajos que conseguía. Es verdad, él puede llegar a ser un tanto problemático, pero atravesar algo tan duro como la pérdida de sus padres no debe ser algo fácil de asimilar, porque dentro de toda esa actitud de chico problemático tiene que existir un gran sentimiento de tristeza y soledad, pues Ryo veía como cada persona que los ayudaba tarde o temprano les daba la espalda. Y sí, es una realidad que él también se equivocaba, pero aún así había que estar en su situación para entender su forma de actuar.
Sin embargo, hay algo en lo que Ryo aún confía, su carrera como boxeador. Él cree que alcanzando la gloria en el boxeo todos sus problemas por fin terminarán. Su hermana podría enfocarse en sus estudios, ellos nunca más pasarían por una situación compleja, pero sobre todo le mostraría a todo el mundo de lo que es capaz. De una forma u otra, Mashiba ve al boxeo como su única opción para dejar atrás ese capítulo tan traumático en su vida. Y viendo esto, es relativamente lógica su obsesión por ganar. Ryo Mashiba se aferra al boxeo porque es lo único que tiene, además de su hermana, pero esa explicación no es suficiente para Hippo. Él no perdonaría lo que le hizo a Miyata, y una vez más, estaba dejando que sus emociones lo controlen. Kamogawa pensó que todo el entrenamiento anterior había sido suficiente, pero no. Por ello, decide usar las emociones de Hippo como motivación para ganar el torneo. Ahora, en estos mismos capítulos vemos la perspectiva de Mashiba en las semanas previas a la final. En un inicio nos siguen alimentando esa figura de boxeador despiadado que se había construido alrededor de él, pues la forma en la que se dirige a los reporteros por la pelea anterior demuestra que todo lo que hizo en esa pelea fue intencional. No siente ninguna pena por Miyata y por supuesto sí quiso lesionarlo, pero un poco después vemos esa realidad que comentamos hace un momento. Mashiba había aceptado la faceta que los demás le habían adjudicado. Para todos, Ryo era un tipo sin autocontrol que en cualquier momento podría estallar. Por eso, aunque su hermana confía en la persona que los apoya actualmente, él piensa que es solo cuestión de tiempo para que el ciclo se vuelva a repetir y les vuelvan a dar la espalda. Esta es una situación bastante compleja entre los hermanos, porque Kumi siempre trata de apoyar a Ryo, intenta darle ánimos y hacerle ver que ambos estarán bien. Pero ese rechazo hacia todo el mundo que expresa su hermano es algo que sabe que no puede cambiar. Y la preocupación de la chica es todavía mayor porque Ryo ve como su único objetivo el boxeo, un deporte en el que nunca se sabe si saldrás con vida o no, algo que si sumamos a todo lo que han vivido es el mayor terror de Kumi, y no quiere que su hermano se arriesgue tanto por ella, aunque realmente hay otro factor en todo esto. Pero para hablar de la conclusión de ambos personajes tenemos que ver el desarrollo de la pelea donde se decidirá el torneo de novatos. Esta comienza y está bastante reñida, pero Hippo estaba mucho más determinado a ganar que en sus anteriores peleas. Eso sí, tiene un oponente muy duro enfrente. Mashiba comienza a usar los flicker jabs e Hippo, quien pensaba que su rival era un simple boxeador tramposo, se pregunta ¿por qué alguien tan fuerte utilizó esos trucos sucios para derrotar a Miyata? Él sigue con un conflicto dentro de sí, pero así como esto antes fue la causa de sus heridas en los puños, ahora es su principal motivación para ser el rey novato. Y justo aquí termina el primer asalto. Para el segundo, Hippo había conseguido adaptarse al estilo de Mashiba, pero recordemos que este era cualquier cosa por ganar, y termina bloqueando sus golpes con el codo, algo que podría resultar en una grave lesión para Makanaochi, pero como ya sabemos, esto no le importa a Mashiba en lo absoluto. Este es el mundo del boxeo que Hippo tiene que conocer. Es muy inocente pensar que todos sus rivales serán cuidadosos y honorables con él. Al final del día, si quiere llegar a lo más alto, tiene que vencer a todos, sufrir, sangrar y sudar, para poder vencer, y eso es lo que sucedió. En lugar de retroceder ante el bloqueo de Mashiba, decide seguir golpeando sin importar las consecuencias que esto le pueda traer a su puño, y gracias a eso comenzaba a mostrar exactamente la misma determinación y tenacidad que Miyata en la semifinal. Entre la obsesión de Mashiba y la determinación de Makanaochi, la pelea terminó siendo brutal para ambos, tanto así que tenían lesiones que en un caso normal significaba el abandono de la pelea, pero en ningún caso estos dos aceptarían esa decisión. Están dispuestos a arriesgarlo todo con tal de ser el rey novato. Pero el brazo derecho de Mashiba estaba demasiado lastimado, no podía ni siquiera levantarlo, y ante un boxeador con una pegada tan fuerte como Hippo, lo normal es que esto termine siendo definitivo. Y aunque Mashiba se aferró con todo lo que tuvo a la pelea, por esa obsesión, por la promesa que le hizo su hermana y por todo lo que ha pasado, no pudo seguir. Quien fue proclamado el rey novato oriental de Japón es Hippo Makanaochi, ese chico tímido que entró al boxeo por algo que inició como una salida e incluso un accidente. Se convirtió en un auténtico apasionado del boxeo y pasó por todos los obstáculos posibles para convertirse en el ganador. Ahora, quiero sacar algunas conclusiones de esto. Empecemos con Mashiba. Cuando la pelea termina se niega a perder con Hippo. Aunque la campana haya sonado, aunque el resultado sea definitivo, quiere seguir peleando, porque pensaba que Hippo no había sufrido en esta pelea. No es hasta que se acerca a chocar puños con él y en cierto modo dejar atrás todo lo que ha sido esta rivalidad para ambos, que nota el puño ensangrentado de Hippo, y automáticamente desvía su frustración hacia sí mismo, porque no pudo ganar.
Después de la pelea y mientras se recupera, si bien sabía que había perdido y que esa derrota era como cualquier error que él cometía dentro de su vida que lo terminaba sentenciando, también era consciente que el mundo del boxeo es diferente, puede tener otra oportunidad y aunque tenga que empezar de cero, siempre sería bienvenido. Con esto mismo, Kumi se da cuenta de que su hermano está haciendo lo que él quiere. Ella no es una carga para Ryo, él boxea porque es un mundo en donde no importa su pasado, donde no importa si pierde, ya que siempre puede volver. Mashiba estuvo atormentado desde que murieron sus padres porque no podía cometer errores. Tenía que ser perfecto para poder seguir en los trabajos que le permitían seguir subsistiendo. Eso mismo lo trasladó al boxeo. Todos esos trucos sucios que aplicaba a pesar de su fuerza y su talento, los utilizaba porque no podía permitirse perder. No quería que pasara lo mismo que en todo lo demás. Sin embargo, en esta derrota se da cuenta que el boxeo no es así, y esto también ayuda a que ambos hermanos estén en paz, porque ahora él puede enfocarse en su carrera como boxeador sin necesidad de cargarlo en la promesa que le hizo su hermana, y Kumi entiende que su hermano boxea porque es un lugar en el que él se siente cómodo. Y si vamos con Ippo, el chico termina recibiendo el premio al novato más talentoso. Tener en cuenta la gran cantidad de estilos a los que se enfrentó y siempre salió como vencedor es algo normal, pero eso no es todo. Ippo cuando inicia el torneo y cuando lo termina es completamente distinto. Pasa por una gran cantidad de frustraciones, pero la principal es la derrota de Miata, esa misma que consigue superar a base de puro enfoque y determinación, las dos virtudes que más le ayudaron a convertirse en el más talentoso de los novatos. Además, entiende lo complicado que es el mundo del boxeo y sobre todo lo acepta. Acepta todo el castigo y sufrimiento que tendrá que recibir con tal de alcanzar la cima en este deporte que tanto le apasiona. Porque Ippo era un completo desconocido. Incluso cuando estaban en semifinales y Fuji intentaba escribir un artículo sobre él, lo más que pudo hacer fue dedicarle un pequeño espacio en una página, porque no tenía la relevancia necesaria. Ippo se ganó todo a base de esfuerzo. Se construyó ese título de rey novato en cada pelea. No tenía un prestigio que defender. Nadie era consciente de quién era, y aunque eso le hubiera causado algún problema al Ippo que conocemos al inicio de la historia, la realidad es que toda la confianza que ganó con el boxeo le llevó a lugares que seguramente ni él se hubiera imaginado. Pero estoy preparando un video de todo el desarrollo de Ippo durante el torneo de novatos. Puede que no sea demasiado, pero a mí me parece muy interesante cómo inicia este torneo y cómo lo termina. Si les gusta la idea, pueden darle al like y pueden dejar algún comentario sobre qué les pareció este video. También, si les agrada el contenido, una suscripción es de mucha ayuda. Te recomiendo que te des una vuelta por el canal. Pero bueno, eso sería todo. Yo aquí me despido. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.